Buenas noches. Lo que se hace sin autocontrol, principio activo, químico de tus modelos. Esta es la nota que estudiaremos en este video como parte de nuestra lectura diaria del libro Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué pasaría si aquello que intentas controlar en un actor o actriz fuera precisamente lo que impide que aparezca algo verdadero? Para Robert Bresson, cuando el autocontrol desaparece, puede comenzar a actuar una fuerza que ya estaba dentro del modelo. Modelo es, como él llama, a los, entre comillas, actores y actrices modificados para encajar en su propio sistema, el cinematógrafo. En este video descubriremos en 5 ideas clave qué significa ese misterioso principio activo de los modelos y por qué Bresson necesitaba crear las condiciones para que pudiera manifestarse. Comencemos. Bien, entonces, como ustedes ven en pantalla, hoy vamos a estudiar la nota número 237, es bastante breve. La primera idea de la noche dice: el autocontrol puede bloquear una fuerza interior. El modelo que se controla a sí mismo o a sí misma está limitando su presencia, vigila sus gestos, modifica su voz, corrige sus movimientos. Bresson dice que eso bloquea el principio activo que solo aparece cuando la vigilancia se relaja o se elimina. El autocontrol es una virtud, el autocontrol no es una virtud en el cinematógrafo. Es un obstáculo. La expresión, entre comillas, sin autocontrol que ustedes ven en la nota de hoy es fundamental. Vamos a leerla nuevamente. Dice: lo que se hace sin autocontrol, principio activo, químico de tus modelos. ¿Cuál es el principio activo o químico de tus modelos? Pues lo que se hace sin autocontrol, le podríamos decir al revés. Normalmente pensamos que el autocontrol es algo positivo, ¿cierto? La autorregulación, que nos permite dominar nuestros movimientos, nuestra voz y nuestras reacciones. Pero en este caso específico, para Bresson, dentro de su concepción del modelo, puede convertirse en un obstáculo. Cuando una persona sabe que está siendo observada, comienza a vigilarse. Ya habíamos hablado de la vigilancia o autovigilancia en otros episodios. Se empieza a preguntar: ¿cómo estoy hablando? ¿Qué expresión tengo? ¿Cuál es mi mejor perfil? ¿Estoy haciendo lo correcto? Y esa vigilancia entonces introduce una segunda capa entre la persona y lo que está haciendo. Bresson busca precisamente el momento en que esa segunda capa desaparece. No porque quiere una persona, entre comillas, descontrolada, desatada, sino porque quiere que la acción deje de pasar por la conciencia de estar actuando. ¿Sí? No tiene que decirse: estoy actuando, estoy en una película, estoy representando, ¿cierto? No tiene que olvidarse de eso, sino porque pues Bresson quiere que la acción deje de pasar, repito, por esa conciencia, por ese estar alerta. Esto nos permite mirar de otra manera una película como, por ejemplo, Al azar Baltasar. La fuerza de muchos de sus personajes no procede de grandes demostraciones psicológicas o que quieran atar a las reacciones o al comportamiento del personaje con sus pasados, ¿cierto? Porque básicamente vimos un poquito del pasado de los protagonistas, ¿cierto? De Marie y Jack, ¿cierto? Y es muy escueto el pasado de ellos, ¿cierto? Y no va a incidir en nada del presente. ¿Acaso sabemos, pues, que ellos están en un contexto que es esa especie de hacienda y
digamos, los lazos entre ellos y sus familiares, nada más. Entonces, repito la idea. La fuerza de muchos de sus personajes en esta película no procede de grandes demostraciones psicológicas, sino de momentos en los que parecen quedar atrapados dentro de una situación nueva, sin convertirla en una exhibición de sentimientos, ¿cierto? Ni sentimientos, ni reacciones basadas en un trauma del pasado, en un trauma de la niñez, en un trauma, ¿cierto? Que ya ocurrió X o Y días, meses o años en el pasado. La cámara registra entonces algo que parece anterior a la interpretación. En otros episodios le hemos llamado la presencia, la pura presencia de estas personas, ¿cierto? De estos modelos. Vamos con la segunda idea de la noche. El modelo contiene una energía propia. Sin autocontrol por parte del modelo, aparece una fuerza química, como ustedes lo ven ahí en la nota. Bresson usa la palabra química o químico, ¿cierto? Principio activo químico de tus modelos. Utiliza esta palabra para describir algo que no se fabrica, sino que reacciona, ¿cierto? O esa es la impresión que nos da. Si no, diría fabricado, ¿cierto? Pero dice químico. Entonces, lo químico tiene esa connotación, ¿cierto? Coloquial, que puede ser para reaccionar, hacer reaccionar o que lo hagan reaccionar, ¿cierto? O que se puede combinar, etc. Cuando el modelo deja de controlarse, ocurre entonces una reacción. Su presencia se vuelve más viva, más imprevisible, más verdadera. Es como si la persona liberara una energía que antes estaba contenida por esa autovigilancia, ¿cierto? Se estaba observando tanto, se estaba criticando, apreciando tanto, incluso dando muy fuerte, ¿cierto? Y en ese momento no dejaba que las cosas fluyeran, y ahora sí, es como si la persona, repito, liberara una energía que antes estaba contenida por esa vigilancia. Cuando el modelo se suelta, no es consciente de ello, ¿cierto? La tarea del director es hacer que realmente no sea consciente, ¿cierto? Básicamente, porque si se pone consciente, entonces empieza a pensar en eso que está haciendo en vez de simplemente hacer. El principio activo ocurre sin que él lo sepa, sin que el modelo o la modelo lo sepa. Por eso Bresson insiste en que los modelos no deben pensar lo que hacen ni lo que dicen. La conciencia es el enemigo de esa reacción química. Y por eso vamos a mencionar una vez más ese ejemplo que es el del baile, ¿cierto? Si ustedes están bailando y están mirando sus pies y diciendo paso adelante, paso atrás, mueve cadera, paso adelante, mueve cadera, paso atrás, ¿cierto? Entonces no están disfrutando, ¿cierto? Están pensando todo el tiempo en lo que debe hacer cada parte del cuerpo para funcionar como una máquina, ¿cierto? Funcionar mecánicamente. Pero ustedes han visto, o si ya lo han experimentado, ¿cierto? Las personas que bailan por puro gusto, por puro placer, pues ni siquiera están pensando que bailan, ¿cierto? Están hablando con la persona con la que están bailando, si es un baile en pareja o si es un baile individual, pues están sintiendo, están pensando por allá en otras cosas que ya nada tienen que ver con la coordinación de las partes de su cuerpo. Entonces aquí aparece esa metáfora química de la nota y es interesante porque ese principio químico de tus modelos, pues él nunca se había referido a una especie de reacción química, ¿cierto? En otras notas. Bresson podría haber dicho simplemente su verdad, ¿cierto? En vez de decir ese principio activo, hubiera dicho su verdad, su naturaleza, pero escoge principio activo. Eso cambia mucho la interpretación. Un principio activo es algo que, de igual manera que lo químico, produce un efecto, ¿cierto? Porque es activo, tampoco es que diga es un principio pasivo, ¿cierto? Es una actitud pasiva, tampoco lo es. No es necesariamente visible, no tiene que ser explicado, pero cuando las condiciones son adecuadas, entonces comienza
pues a reaccionar, ¿cierto? Comienza a tener efecto. Podemos pensar entonces que el modelo no es una materia vacía que el cineasta debe llenar de significado, ¿cierto? No es tampoco un muñeco al que hay que rellenar. Ya contiene una fuerza, ¿cierto? Ya trae algo en sí, pero no es autoconsciente, repito, no es preparado, no es que el modelo haya hecho la tarea de haber vigilado, de haber observado personas, de haberse metido a un trabajo, de haber sometido su cuerpo a mil cambios o condiciones. No, Bresson está contando con lo que la persona ya trae, ¿cierto? Con lo que es propio de esa persona, con lo que está en su presencia y en su voz. Lo que va a hacer es quizás depurar cualquier otra, digamos, costumbre, cualquier código que tenga, ¿cierto? Cualquier codificación que ese modelo o esa modelo haya aprendido, si tiene que ver con actuación o si tiene que ver con construirse como algo diferente de lo que es. Y en eso, pues, Bresson tiene que ser muy observador, ¿cierto? Tiene que distinguir eso que es verdadero de lo que sería falso en el modelo o la modelo. El trabajo del director, bueno, repito, consiste en encontrar las condiciones que permitan que esa fuerza que ya trae se manifieste. Esta idea conecta directamente con la nota 206. Vamos a visitarla. Bueno, la 206 es una nota un poco extensa. Entonces, dice, una vez soltados en la acción de tu película, tus modelos harán suyos los gestos que repitieron maquinalmente 20 veces. Las palabras que aprendieron sin convencimiento encontrarán, sin que intervenga su conciencia, las inflexiones y la canción propias de su verdadera naturaleza. Manera de encontrar el automatismo de la vida real. Ya no importa el talento de uno o de varios actores o estrellas. Lo importante es cómo te aproximas a tus modelos y cuánto de desconocido y de virgen logras extraer de ellos y de ellas. Esa sería básicamente esta nota, ¿cierto? Denota todo un método, ¿cierto? Desde los gestos que repitieron maquinalmente, gestos que el director les hizo hacer, palabras que el director les hizo decir, como dirían en otras notas también. Es la manera de encontrar el automatismo, pero el de la vida real, el que todos tenemos, ¿cierto? Que hacemos cosas ya sin pensar, sin estar conscientes. Dice que ya no importa el talento de uno o varios actores o estrellas, ellos tienen otra razón de ser en el otro cine al que Bresson se refiere como cine en mayúsculas, cine hegemónico, teatro fotografiado o incluso yo diría teatro aburguesado fotografiado, según lo que hemos aprendido ya en las últimas notas. Y bueno, esas dos notas conectan esa que acabo de leer y obviamente la que ustedes ven en pantalla, pero aquí encontramos un matiz diferente porque lo desconocido no tiene por qué ser algo misterioso que Bresson simplemente descubre intelectualmente. Esto parece ser más bien una fuerza latente que aparece cuando los modelos dejan de vigilarse, de estar autocontrolándose. El modelo, en cierto sentido, o la modelo, ya trae consigo el material que la película requiere. Y ahí está el trabajo de Bresson de precisión en la observación, ¿cierto? Él busca que esos modelos, que esas modelos tengan un parecido, él dice, moral con sus personajes. Entonces empieza seleccionándolos por la voz, por la manera de hablar, por la manera de mover sus cuerpos, por la manera de mirar, por la manera de callar, por la manera de estar presentes, de respirar. Vamos con la tercera idea de la noche. El director no puede forzar ese principio activo, pero la situación puede liberar lo que la voluntad oculta. Entonces no hay que forzarlo, pero sí también hay que confiar en la situación para que se pueda liberar esa fuerza, ese principio activo que a veces la voluntad está ocultando. El director no puede ordenar al modelo
que se suelte, suéltate, ¿cierto? Eso puede ser hasta contraproducente. La pérdida de autocontrol no se produce por una instrucción, sino por un estado de confianza. Bresson construye un sistema con base en repeticiones, automatismos, neutralidades, ¿cierto? Borrado de la expresión del rostro, del cuerpo, ¿cierto? Para que este principio activo pueda aparecer por sí solo. Bresson no necesita pedir, oye, ahora sé espontáneo, ¿cierto? Muéstrame tu espontaneidad. No necesita solicitar eso. Eso sería paradójico porque intentar ser espontáneo ya implica control, ya implica estar consciente de que se es o de que se requiere ser espontáneo. En cambio, puede hacer repetir una acción, establecer unas condiciones precisas y dejar que, llegado el momento, la atención del modelo se desplace de sí mismo o de sí misma hacia aquello que está haciendo. Esto conecta nuevamente con esta nota que acabamos de leer, la 206, y la voy a retomar en la parte que dice: una vez soltados en la acción de tu película. Significa que ya se les dio ese voto de confianza después de muchas repeticiones, después de mucho diálogo entre director y modelos, y entonces se les suelta a ver cómo lo hacen ya sin instrucciones, ¿cierto? Entonces tienen que tener en cuenta, ¿cierto?, las repeticiones previas, los ejercicios previos, para que nos muestre entonces para que se manifieste ese principio activo sin que se le force, perdón. Entonces, después de muchas repeticiones, el modelo así va a dejar de concentrarse en la mera ejecución y la acción comienza a ocupar su lugar. Adiós conciencia. Y entonces puede surgir algo que no estaba presente durante el ensayo, ¿cierto? La pregunta es, bueno, ¿cuántas veces ensaya? Bresson repite números exagerados en las notas, tales como 20, ¿cierto? 20, podemos asumir que más. No es exactamente improvisación, sino que es algo más extraño, es la precisión de la acción, ¿cierto? Una precisión concreta de una acción que puede abrir un espacio para lo imprevisible. Hablemos de una película concreta como Un condenado a muerte se escapa. En ese filme resulta esto particularmente fértil como forma de pensar el comportamiento del protagonista, Fontaine. Sus acciones están sometidas a procedimientos extremadamente concretos, ¿cierto? Manipular cierto objeto, esconder la cuchara, a ver si se dan cuenta que hace falta una cuchara cuando se llevan la olla de la comida, darse cuenta de que no se dieron cuenta, usar la cuchara, ¿cierto? Sacarle una especie de filo a la cuchara, convertirla en un cincel, cuchillo, ¿cierto? Luego darse cuenta que necesita una segunda cuchara y tratar de conseguirla de otra manera y hacer el mismo procedimiento con ella, ¿cierto? Es muy concreto lo que tiene que hacer. Son acciones, digamos, que no implican tener una intención más allá, no implican justificar nada ni tener ninguna motivación. Simplemente es ir por la cuchara, luego afilar la cuchara y separar las tablas que hay en la puerta para tratar de salir por ahí sin abrir la puerta. Bueno, vamos con la cuarta idea de la noche. Lo verdadero puede aparecer como un efecto. La metáfora química nos permite extraer otra idea. Un principio activo no necesita explicarse para producir un efecto. Por eso podemos deducir que es activo, ¿cierto? Es porque toma la iniciativa, porque no va a requerir de partes adicionales, ¿cierto? O de explicaciones adicionales o de otras acciones adicionales. Esto es importante porque Bresson se distancia constantemente de una concepción psicológica del cine en la cual pues todo necesitaría
una justificación, ¿cierto? Un porqué basado en algo, en una información que tiene que existir generalmente en el pasado o en la forma de actuar o de comportarse de los personajes. Entonces, aquí en el cinematógrafo de Bresson no necesitamos que el modelo nos comunique un estoy triste, tengo miedo, estoy desesperado, estoy angustiado, no. Lo que buscamos puede aparecer como consecuencia de lo que hace. Un gesto puede producir una impresión, una pausa puede modificar nuestra percepción, una voz puede revelar algo que las palabras no dicen, un movimiento puede dejar entrever una disposición interior, ¿cierto? Pero todo eso queda a la interpretación, no son motivaciones que tenga el personaje para que nosotros las tomemos y las interpretemos de la misma manera, ¿cierto? Están abiertas. Y aquí encontramos una conexión con aquella nota 228, vamos a recordarla. Esta es más reciente. La 228 dice, traducir el viento invisible por el agua que esculpe a su paso. Traducir el viento invisible por el agua que esculpe a su paso. Traducir está en mayúscula fija. Entonces, tiene un gran énfasis esa palabra traducir. Entonces, la fuerza activa, ¿cierto? Este principio activo va a funcionar de manera semejante. No tenemos que mostrarlo directamente. Podemos mostrar sus efectos. El cinematógrafo se convierte así en un arte particularmente adecuado para aquello que no puede ser mostrado directamente. Entonces les recomiendo mucho el episodio que dedicamos a esa nota, la 228, buscando el equivalente del viento invisible a través del agua que esculpe a su paso. Porque digamos que ambos, tanto el viento como el agua, pues dejan indicios, dejan rastros, dejan huella. Entonces se trata de buscar las consecuencias de su paso, ¿cierto? Y el agua, en cuanto a que produce una huella, ¿cierto? Deja un rastro y esculpe a su paso, pues en esto podría ser un equivalente del viento que también puede modificar a su manera a medida que pasa a los otros elementos o a los paisajes. En Mouchet, otra película de Robert Bresson, muchas cosas importantes acerca de la protagonista no necesitan convertirse en explicaciones psicológicas, ¿cierto? Nadie tiene que venirnos a dar una lección acerca de por qué Mouchet actúa como actúa, ¿cierto? Ni un experto, ni un familiar, ¿cierto? Nadie con ningún tipo de autoridad o de relación con ella nos va a venir a explicar por qué ella es así, ¿cierto? Si pasó algo en su niñez, si ha pasado algo en su vida que la marcó, ¿cierto? Tampoco va a salir alguien, qué sé yo, de la escuela, alguien que la conozca o que le haya hecho un seguimiento institucional, ¿cierto? De alguna manera. Esas explicaciones pues podrían aparecer de manera muy abierta, ¿cierto? Muy a la interpretación de cada cual en sus comportamientos, relaciones y reacciones. Pero no le vamos a buscar un origen, ¿cierto? Vamos a ver cómo ella se comporta, ¿cierto? No sabemos las causas, vamos a tratar de elaborar hipótesis y de hacer apuestas. La película no nos entrega necesariamente la causa o las causas, pero sí nos permite percibir sus efectos. Vamos con la quinta y última idea de la noche. El cineasta debe preparar el terreno y luego retirarse. La labor del cineasta es crear las condiciones para que el autocontrol desaparezca, como ustedes lo pueden observar ahí en la nota que tienen en pantalla. Pero una vez que estas condiciones están dadas, insisto, debe dejar de intervenir. Debe retirarse
¿cierto? Literal o simbólicamente, ¿cierto? Debe dejar que los modelos y que las modelos de alguna manera fluyan, ¿cierto? Que reaccionen a su manera, ¿cierto? Según las repeticiones, las mecánicas y los métodos que han tenido previamente con Bresson. El principio activo no se produce por una orden, como ya lo veíamos en una de las ideas anteriores, sino por una atmósfera de confianza y de repetición que va a disolver esa vigilancia y ese autocontrol. Si existe un principio activo dentro del modelo, el director no debería sustituirlo por su propia expresividad, ¿cierto? Hasta cierto punto tiene una idea de lo que deberían ser los personajes, pero también hay un momento en el que no debería imponer esa idea, ¿cierto? Sino si ya los modelos hacen que se manifieste ese principio activo que él llama, entonces el director debería ya no intervenir más, ¿cierto? Y esperar a ver qué más ocurre por parte de ellos y ellas. Su trabajo, repito, entonces pues consiste en no interferir desde este punto. Esto ilumina pues varias notas que ya hemos estudiado. Primero, la 197, que dice practicar el precepto de encontrar sin buscar. ¿Y qué implica ese encuentro? Y cómo nos preparamos para el encuentro, cómo nos preparamos para algo que va a llegar sin necesidad de buscarlo, ¿cierto? ¿Cómo debe ser esa preparación? También la nota número 199 que dice, vamos a buscarla, y bueno, aprovecho para decirles que les recomiendo mucho tener a la mano su libro Notas sobre el cinematógrafo. Si lo pueden conseguir en papel, maravilloso. Si lo pueden encontrar virtual, pues también les sirve. Lo importante es tratar de hacer anotaciones, numerar las notas. Se los recomiendo mucho para poderlas conectar de una manera más fácil. Entonces decíamos que es la 199. Dice, a tus modelos no hay que representar ni a uno, perdón, a tus modelos no hay que representar ni a otro ni a uno mismo. No hay que representar a nadie. Y ahí tuvimos pues una especie de reflexión sobre, bueno, qué es representación o en dónde comienza la personificación, dónde empieza dónde termina la personificación, dónde comienza la representación. ¿Cierto? ¿Por qué no hay que jugar a ser otra persona, sino más bien tratar de vivir su vida, ¿cierto? Habría una diferencia ahí. Esto tiene que ver también con una nota que leímos hace varios meses sobre Napoleón. Es la nota 76 que dice, X imita a Napoleón, cuya naturaleza no era imitar. Con X se refiere Bresson al actor o la actriz del teatro filmado, del cine hegemónico, ¿cierto? Son actores del método, son actores del Actors Studio, que pues hacen todo un estudio y construcción del personaje basado en representaciones previas, basándose en referencias, para tratar de llegar a una idea que al mismo tiempo es compartida por todos acerca del personaje, pero que tiene algo también propio de su aporte, ¿cierto? De su propuesta, pero no de sí mismos, ¿cierto? No están dándole algo de sí mismos aparentemente al personaje. Pues no en la medida en que los modelos de Bresson sí deben hacerlo, ¿cierto? Sí ponen algo de su propia naturaleza, pero inconscientemente. Entonces no es que Napoleón se levantara todos los días diciendo, hoy también voy a ser Napoleón, porque soy Napoleón. No, su naturaleza no era imitar, su naturaleza no era estar consciente de imitar algún modelo, ¿cierto? Hasta en cierto punto, bueno, algunos dirán, no, pero él sí construía un personaje porque era un tipo famoso, porque estaba controlando muchas personas.
Entonces, quizás en cierto punto podemos suponer, bueno, tendría que ser fiel a la imagen que se construyó de sí mismo, pero de ahí a estar consciente todo el tiempo, pues probablemente no venga el caso, ¿cierto? Porque él ya llega a un punto en donde construye su imagen y ya tiene pues que ser, él ya no está pretendiendo ser Napoleón, sino está siendo Napoleón. Bien, y había otra nota con la cual podemos conectar, que es la 208. Dice, tus modelos no tienen que prestarse a tus tomas de vistas, a tus tomas de sonido. Facilitar su actitud, entre paréntesis, lo que ésta tiene de singular. ¿Cierto? Entonces se deja de parte lo técnico, ¿cierto? No tienen que estar en función de cómo van a quedar ante la cámara, ¿cierto? Eso también es vigilancia, también es cómo me veo mejor, con qué perfil, cómo se me ve mejor el pelo, ¿cierto? Cómo se ve mejor el mentón, si lo levanto o si lo bajo, ¿cierto? Ese tipo de preocupaciones que ya no estarían en digámoslo así, las intenciones de los personajes, las motivaciones, sino en la parte de apariencia, la apariencia física. Todas estas notas adquieren aquí una resonancia diferente, porque Bresson no nos quiere decir, pues, no hagas nada, ¿cierto? Modelo, tú, mejor dicho, sí, deja de hacer, ¿cierto? Como no está invitando a la parálisis Bresson, sino que por el contrario quiere decir, haz lo necesario para que algo pueda suceder sin que tengas que producirlo tú directamente. Haz simplemente lo necesario. El director prepara la situación, las palabras, los movimientos, las repeticiones, el encuadre, el espacio, el momento de rodar. Después debe permitir que el modelo o la modelo reaccione a esas condiciones, ¿cierto? Y recordemos, hace todo lo posible para que la conciencia no esté presente, ¿cierto? Para que el modelo no esté pensando en lo que hace o cómo lo hace. En El Dinero, otra película de Bresson, de hecho, la última película que filmó, que salió en 1983, esto alcanza una forma especialmente rigurosa, porque los personajes parecen atrapados dentro de una cadena de acciones y consecuencias que los superan. Bresson no necesita subrayar psicológicamente cada decisión, sino que deja que el sistema de acciones haga emerger aquello que hay en ellos, ¿cierto? Imagínense esta película, si han tenido la oportunidad de verla, lo recordarán, empiezan a aparecer unos billetes falsos, un billete falso que pervierte, digamos, todas las transacciones y genera pérdidas y genera, que cada cual saque lo peor de sí mismo, ¿cierto? Y vuelva a hacer circular el billete para salvar su responsabilidad, hasta el punto de que hay una persona que no se puede salvar y que ese billete pues le hace perder su trabajo, su matrimonio, se le hace salir de quicio, le hace salir de los cabales, termina en una situación de asesinato en serie, ¿cierto? Por causa, podríamos decir, de ese billete falso. Entonces, bueno, estas han sido las 5 ideas que nos llevan a una conclusión la noche de hoy. El principio activo de Bresson en esta nota no parece ser una emoción específica ni una personalidad escondida que tenga alguien que él escogió. Es más bien una fuerza de comportamiento que puede aparecer cuando el modelo deja de controlar conscientemente su propia apariencia o su propia forma de tomar decisiones o su propia forma de explicarse lo que está sucediendo. Por eso el director no debe intentar fabricar esa fuerza,
debe crear las condiciones para que pueda manifestarse, para que pueda ser ejercida esta fuerza. La paradoja aquí es que cuanto menos intenta el modelo expresarse, más puede revelar. Y cuanto menos intenta el director fabricar esa revelación, quizás más posibilidades tiene de encontrarla. Bueno, no sé qué les parece hasta el momento. Vamos a leer los saludos que hay. Uy, veo que son varios. Laura Cortés dice hola. Laura Cortés dice que me perdí. Pondré atención. A ver, permítanme. Ups. ¿De qué estás hablando? Sara Loza dice hola. Esdrastun 818 dice hola. También los saludo, gracias por estar ahí. Bueno, dejé para ver esos saludos al final para no perder el hilo de la exposición, pero entonces me gustaría saber si ustedes han identificado ese, entre comillas, principio activo al que Bresson se refiere en esta nota con alguno de los personajes de sus películas. Si ustedes dicen, tal personaje tiene el principio activo, tal otro no lo tiene en determinada película, ¿cierto? Fontaine tiene el principio activo y lo podemos ver concretamente en tal o cual secuencia de un condenado a muerte se escapa. Michel de Pickpocket tiene también ese principio activo y lo puedo identificar por cierto gesto o cierta acción que apareció que me parece distinta de las demás de la película, ¿cierto? ¿Cuál puede ser? Se arriesgarían a mencionar un momento en donde ese principio activo quizás pueda ser notorio, evidente, ¿cierto? Bresson no nos señala, estos son los principios activos que yo he detectado en mis propios personajes, ¿cierto? No es de ese tipo de teóricos o de cineastas que reflexionen posteriormente sobre sus trabajos, como lo podría hacer un Sergei Eisenstein, cierto que años después escribe sobre los hallazgos que tuvo en determinadas películas. También es un ejercicio válido porque definitivamente puede ver su obra hasta con ojos muy distintos, cierto. Nadie nos garantiza que esos pensamientos o reflexiones hayan sido las que tuvo exactamente el día en que rodó esas películas, ¿cierto? Durante esos días. Entonces, pues hay un ejercicio también de construir ciertas explicaciones, ciertas justificaciones o ciertos sistemas teóricos, ciertos sistemas de toma de decisiones o de parámetros formales durante o antes o bien después, ¿cierto? Según el tipo de cineasta al que nos estemos aproximando. Vamos a dejarlo ahí, pues, para que ustedes puedan reflexionar acerca de en qué película, en qué secuencia podrían aparecer estos principios activos. Bresson no los define, así como ha dejado muchos otros términos por el camino, como para que nosotros también los podamos definir, ¿cierto? Nos ha dejado por ahí términos tales como escritura nueva, ¿cierto? No lo define del todo. Distancia infranqueable, ¿cierto? Cuando se refiere a Bresson, a Racine, ¿cierto? Jean Racine con el teatro. ¿Cierto? Vida cinematográfica es otra idea a la cual no ha querido elaborar, ¿cierto? No ha querido explicarla o definirla. Entonces hay ¿cierto? Muchas ideas que nos deja ahí como a la imaginación, ¿cierto? Para que nosotros podamos arriesgarnos a dar los pasos, pensarlas, sentirlas, a ver de qué manera podemos interpretarlas y más allá, quizás usarlas, quizás reconstituirlas, reformarlas, reinventarlas para nuestros propios proyectos, nuestras propias investigaciones. A veces, bueno, creemos que lo estamos entendiendo, quizás no lo estemos entendiendo, pero estamos de alguna forma creando
alguna idea que sea provechosa también para nosotros, y si creamos obra, pues también podría incluso manifestarse de esa manera, ¿cierto? Nadie dice hay solo una manera de entender una película, hay solo una manera de entender a un cineasta, no, para nada. Hay muchas maneras. Para despedirnos, bueno, reformulemos la nota de hoy, cómo podemos transformarla. Podríamos decirla de otra manera, en algo así como: cuando tus modelos dejan de vigilar conscientemente sus gestos y su apariencia, algo que ya existe en ellos puede comenzar a manifestarse. No lo fabriques, crea las condiciones para que ese principio activo pueda actuar. ¿Cierto? Y no es actuar de actuación, sino actuar pues de tomar acción. Entonces, ¿cómo ven esa reformulación de la nota? ¿Cómo ven esa otra versión de la nota? Parece un resumen, parece una especie de tráiler de la nota, ¿cierto? Pero nuevamente, ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Cómo lo haría cada uno? ¿Cómo podemos decir, bueno, quiero decir que el principio activo es tan importante en la búsqueda de una verdad, ¿cierto? O de algo que no me espero, es tan importante en la búsqueda de lo espontáneo, que voy a tratar de propiciarlo con mi sistema, con mi método, y cuando yo vea que esté apareciendo, entonces ahí es cuando doy unos pasos al lado y voy a dejar que ocurra, ¿cierto? Voy a dejar que ellos me sorprendan, ¿cierto? Sin que se den cuenta que me están sorprendiendo. Podría ser, ¿cierto? Podemos condensar más la nota diciendo: deja de pedirles que expresen algo y más bien permite que algo en ellos se manifieste, ¿cierto? Podría ser como, bueno, sí, literalmente no solicitarles, no obligarlos, no forzarles, no pedir, sino más bien ayudar, más bien darles herramientas, ¿cierto? Darles pautas, darles confianza para que ellos mismos sean lo que puedan manifestar, ¿cierto? Ese principio activo, para que puedan generar esas reacciones químicas. ¿Entre quiénes? Bueno, eso es interesante. Entre ellos y otros modelos, entre ellos y los objetos, entre ellos y los espacios, ¿cierto? Como lo veíamos anoche en la nota anterior, hablábamos de las relaciones entre personas y objetos de tu película y cómo es preciso que ellos anden al mismo paso como compañeros, que se complementen, especialmente en términos de ritmo y en términos, pues, obviamente, de coexistencia. ¿Cierto? Y yo me quedé pensando, porque una parte de un enredo donde decíamos, bueno, pero los objetos son imágenes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los pensamos como objetos si son imágenes? ¿Cierto? Entonces lo reflexioné y me puse a pensar, bueno, es inevitable que una imagen no nos haga pensar en el objeto, ¿cierto? Cuando la vemos, pues nos vamos no pensando, bueno, quizás algunos teóricos se van pensando, eso que vi era una imagen, pero los otros van a replantear quizás después su relación con una cuchara, ¿cierto? Su relación con un gancho, su relación con un pedazo de trapo, su relación con una cama, con una puerta, ¿cierto? Más que imágenes, pues cada cual va a hacer su proyección a los objetos que tiene alrededor o que ha tenido o que ve en la calle o que ve en su círculo o que ve en lo público o en lo privado, y va a decir, bueno, yo me relaciono de esta manera con los objetos y con los espacios. Entonces ahí es cuando pues las imágenes han cumplido su cometido, ¿cierto? Se trasladan, se vuelven ideas para otro momento, ¿cierto? Se vuelven presentes y bueno, cambian de forma, básicamente, transfiguran. Entonces,
Bueno, esa ha sido la reflexión. Me parecen muy interesantes las últimas notas. Algo que no sé si ustedes lo han notado, las últimas notas, estamos hablando de las últimas eh, 30, 40 notas, más o menos, bueno, digamos que desde la 200 en adelante, han sido mucho más complejas, necesitan mayor esfuerzo, mayor tiempo para reflexionarlas, para no repetir ideas, para tratar de decir, uy, persona aquí se ha ido por otros caminos. Entonces, pues yo espero que este programa, este espacio, haga justicia a esas notas, ¿cierto? No es la verdad absoluta, no pretende serlo. Habrá mil cosas que se me pasa a mencionar, pero que yo sé que ustedes podrán descubrir en esas notas a su manera. Entonces, pues de eso se trata, de que ustedes les den un valor, les den un valor a estas notas y que puedan hacerlas trabajar para ustedes, ¿cierto? Ya sean proyectos, investigaciones, ya sea en sus inquietudes personales, en su vida profesional o en su vida privada o personal, de alguna manera. Entonces, que esa sea la idea. Y nos despedimos entonces esta noche, vamos a descansar, vamos a llevarnos esta nota al dormitorio a ver qué ocurre y nos vemos mañana jueves con otra nota más aquí en este espacio dedicado a las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Entonces, muchas gracias por estar ahí y bueno, guardemos tema para mañana. Nos veremos, por favor, que tengan un excelente descanso. Feliz noche.